Pues el día de hoy tenemos a nuestra conferencista invitada, que es la doctora Reina Valladares. Ella dictará la conferencia titulada La irrupción de la mediación tecnológica en la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Colima. Este tema tan pertinente, tan importante, que se hizo presente evidentemente durante la pandemia, donde todos nos movimos a lo mejor de manera forzada al uso de las tecnologías. Entonces vamos a ver cómo es esta irrupción y cómo afectó en la enseñanza de nuestra licenciatura, de nuestra disciplina, que muchas veces se pensó que esta arquitectura no era lo más común o lo más fácil de aprender a distancia mediante este tipo de herramientas, pero hemos descubierto muchas posibilidades. Así que les pido un fuerte aplauso para la doctora Reina. Hace un momentito nos comentaba que ella también estudió aquí en la universidad, es parte de nuestra familia, estudió aquí una maestría, y cedo la palabra ahora a la maestra Alejandra Villa Calderón para que lea su semblanza. Adelante, Alejandra. Gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos todos, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Espero pues que aprovechen la presencia y lo que nos va a compartir la doctora Valladares. Y pues bueno, al final de su presentación vamos a abrir un espacio para preguntas que puedan hacerle a la doctora. Entonces, si en algún momento pues algo les brinca, ¿no? Como para querer ahondar más, vayan anotando para que lo tengan listo, ¿vale? Entonces voy a presentar a la doctora. Es doctora en arquitectura titulada en 2006 con mención honorífica, maestra en ciencias en el área de urbanismo y arquitecta. Ella es parte del cuerpo académico de la Universidad de Colima, de la cual es líder desde 2014. También es evaluadora de CONACYT en programas que desean ingresar desde 2018 a la fecha y en proyectos nacionales de 2015 a 2018. Es miembro del SNI, es el Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, y esto es desde 2017. Está certificada con el perfil PRODEP-C con grado preferente de 2002. Fue Premio Estatal de Ecología del Dr. Miguel Álvarez del Toro, y entre sus publicaciones recientes se encuentran el capítulo del libro La habitabilidad en una comunidad rururbana de Armería en el estado de Colima. Otra de ellas son Los hogares rurales encabezados por mujeres, uno más, inseguridad urbana y tipos de violencia en tiempos de crisis, violencia de género en Colima, y segregación y habitabilidad de los adultos mayores. El caso de la ciudad de Colima. Ha dirigido también tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Sus temas de investigación están relacionados con la habitabilidad urbana, la inseguridad y el urbanismo de género. Coordinó el proyecto del plan de manejo de las zonas centro de la ciudad de Colima, financiado por BID Cedesol, Banco Internacional de Desarrollo y Cedesol, a través de la empresa Nippon Core, y en el proyecto de vivienda y mujer, espacios habitables para el desarrollo de familias con jefatura femenina en la comunidad de Flor de Coco en el municipio de Armería en 2017, con recursos de Mujeres y CONACYT. En el ámbito académico es profesora investigadora titular A en la Universidad de Colima, adscrita a la Facultad de Arquitectura y Diseño, en donde ha tenido varios cargos, entre los que destacan jefa de la carrera de licenciatura en arquitectura en 2 ocasiones, coordinadora de la maestría en arquitectura también en 2 ocasiones, y coordinadora del programa interinstitucional de doctorado en arquitectura, puesto que ocupa por 2ª ocasión, y actualmente es directora de la facultad a partir de octubre desde 2019. Entonces, pues voy a cederle la palabra a la doctora para que nos muestre su conferencia, y al finalizar vamos a hacer preguntas. Pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Les agradezco muchísimo la invitación, especialmente a la arquitecta Lourdes García, al arquitecto Guillermo, y a la atención inmerecida que me ha dado la maestra Alejandra. Muchísimas gracias
por todas sus atenciones, y efectivamente me siento como en casa. En 1995 estuve por aquí en la especialidad en vivienda, que no me titulé, por cierto. Sin embargo, aquí estuve estudiando firmemente todos los días. Bueno, lo que les quiero presentar, y quizás antes de empezar también darles una introducción en dónde queda Colima. Nadie sabe dónde queda Colima, incluyendo los que estamos en México, a menos de que el volcán haga erupción o de que por ahí haya alguna balacera de esas típicas que ahora tenemos en México. Colima se encuentra en la parte del occidente de México, somos el segundo estado más pequeño del país, estamos como en el ombliguito de la pancita de México, y ahí quizás lo más conocido es el puerto de Manzanillo, ¿no? Nosotros nos encontramos en la cabecera municipal, en Colima, y la Facultad de Arquitectura y Diseño es una facultad que este año tiene 39 años, el próximo año cumplimos 40. Tenemos 3 licenciaturas, una de ellas es arquitectura. Más o menos nuestra plantilla de estudiantes ronda los 700 estudiantes. Les digo esto para que más o menos vayamos midiendo algunas de las cosas que por acá les voy a decir. Y el profesorado somos más o menos 70 profesores. Entonces andamos más o menos en un rango de 10 estudiantes por estudiante, incluyendo esto la licenciatura en arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, las 2 maestrías, una de ellas una maestría de doble grado en Panamá, y el doctorado en arquitectura. Lo que les voy a presentar el día de hoy efectivamente es una experiencia personal que tuvimos en la facultad, en nuestra universidad de Colima. Muy bien. Voy a tenerles que ir diciendo que me pasen porque tuvimos por acá un problema técnico, entonces si me ponen la siguiente lámina, por favor. La pandemia generada por el COVID-19, ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, vino a cambiar en muchos sentidos nuestra forma de vida e indiscutiblemente en la forma en que se aprende y se enseña en todos los niveles académicos, y no fue la excepción en carreras como la arquitectura, que requiere de la comprensión espacial. Esta situación que muchos pensamos era cosa de la ficción, como lo vemos aquí en la lámina, la ficción literaria, como por ejemplo en los libros de Muerte en Venecia de Thomas Mann, o el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Si no los han leído, se los recomiendo mucho. O en el cine, recuerden Cassandra Crossing en 1976 con la hermosa Sofía Loren, o Contagion en 2011, o Virus en 2013, por mencionar solamente algunas de las múltiples películas que nos mostraban un momento totalmente espeluznante que creíamos que no nos iba a llegar. Sin embargo, esta situación, pues ya, la siguiente por favor, ya había sucedido a ese nivel en la Edad Media y en otros momentos de nuestra existencia como seres humanos en el planeta, con la peste amarilla, la peste negra, la peste bubónica, el sudor inglés y otras múltiples situaciones que nos han pasado. Mencionar que la lámina de aquel lado muestra el ejemplo de lo que en aquel entonces eran los cubrebocas, que por cierto, ese pico era porque la gente traía por ahí unas hierbitas para que oliera bien y no oliera a la muerte que finalmente estaba extendida por las ciudades, ¿no? La siguiente, por favor. Pero nuestra pandemia empezó en un país tan alejado del nuestro, aparentemente en diciembre de 2019 cuenta la leyenda urbana, que quizás muchos pensamos, como Susanita la de Mafalda, que el mundo estaba tan lejos y por lo tanto era algo que no nos iba a alcanzar, como no nos habían alcanzado otras enfermedades, o que era algo que en unas semanas se iba a solucionar. Pues finalmente nos decían las autoridades, era como una gripe un poquito fuerte, ¿no? La siguiente, por favor. Sin embargo, nos alcanzó de una manera rápida, abrupta, que nos tomó desprevenidos y sin tener herramientas personales para el encierro o sociales para la convivencia desde la virtualidad y tecnológicas para enseñar en un ambiente que para muchas personas resultaba novedoso, especialmente en las escuelas públicas, en la que la parte virtual desde la universidad pública especialmente la veíamos como una estrategia solamente de universidades privadas. Colima está aquí. Y estas son las primeras referencias que teníamos del COVID en febrero de 2020. Prácticamente todo el país estábamos aparentemente en verde y solamente algunas ciudades del
norte y del centro del país estaban en rojo. Después todo esto era rojo total, ¿no? Prácticamente una semana después de esto. La siguiente, por favor. Los desafíos que nos planteó la situación de salud, en donde de un día para otro todo cerró y nos llevó a nuestras casas a confinarnos a la espera de que la situación se solucionara en unas semanas, nos implicó un cambio de paradigmas tanto en la forma en que nos relacionamos, incluso como familia, y de cómo empezamos a interactuar con nosotros. Lo que acomode la siguiente, por favor. Bueno, ahí. Sin embargo, también nos llevó a darnos cuenta de lo afortunados y afortunadas que somos, por lo menos en la Universidad de Colima, porque nuestros contratos siguieron vigentes, nuestras quincenas siguieron llegando a tiempo, y sobre todo teníamos una casa en la que podíamos resguardarnos del virus. En la enseñanza, las escuelas y las universidades públicas nos debimos de enfrentar a cambios de herramientas. Tuvimos que empezar a ver tutoriales sobre cómo grabar las clases, cómo generar y usar las videoconferencias. Empezamos a acuñar nuevas palabras como sincrónico, asincrónico. Si gustan pasarle a la anterior, por favor. Híbrido o netiqueta, es decir, comportarnos de una forma adecuada frente a la cámara, de tal manera que todos y todos pudiéramos interactuar de manera correcta, levantar la mano virtual, prender la cámara, cosa que, como podemos observar aquí, nunca sucedía, abrir el micrófono cuando nos daban la palabra, subir instrucciones, bajar tareas, en fin, una nueva forma de práctica docente. Sin duda alguna, esta situación nos obligó a cambiar de ámbitos y de ambientes, a reeducarnos y a tratar de ser resilientes. Me disculpo de antemano, ya lo decía hace un momento, porque hablaré sobre mi experiencia personal ante esta situación y desde una perspectiva tanto docente como directiva. Casi a finales de octubre de 2019 fui nombrada directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, y casi 5 meses después, cuando apenas estaba teniendo idea de lo que implicaba el cargo y de la forma en que debía de apoyarme y generar sinergias para trabajar con el profesorado y personal administrativo y de servicios para crear mejores condiciones para nuestro estudiantado, nos informaron al personal directivo que debíamos de cerrar y esperar indicaciones. Ahora sí, la siguiente. Este cierre llegó después de la marcha del 8 de marzo del 2020, muy significativa por muchas razones, porque muchísimas mujeres salimos a las calles, porque hubo un paro nacional que se llevó a cabo el día siguiente, y esto especialmente en una ciudad como Colima, que es una ciudad muy pequeña, que no está acostumbrada a este tipo de eventos masivos, fue realmente impactante. Y en medio de ese cúmulo de emociones que sentíamos muchas, la siguiente, por favor, la Universidad de Colima se une a la marcha, cosa que tampoco jamás había sucedido de esta unión de la universidad para la demostración de lo que había sucedido un día antes. La siguiente. Y ese día sentíamos pues que marcaba un parteaguas en la forma de representación ciudadana de la mujer, y en medio de esa euforia y sentido de pertenencia comunitario es que el 17 de marzo, la siguiente por favor, la siguiente, nos enviaron este comunicado oficial desde Rectoría, en donde nos informaban que debíamos de cerrar las instalaciones hasta nuevo aviso. Esto generó que el estudiantado que provenía de otros estados, municipios o poblaciones regresara a sus lugares de origen, y la indicación fue que en ese momento tendrían que estar pendientes de sus correos institucionales para conocer lo que debían de hacer. Mientras tanto, implicó empezar a pensar desde el área administrativa y académica del plantel qué debíamos de hacer en tanto esperábamos. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Colima fue poco el tiempo de espera. La siguiente, por favor. Ya que en prácticamente 2 semanas después se puso en marcha el programa de continuidad académica, del cual hubo una serie de comunicados que incluían esquemas de educación a distancia con mediación tecnológica, lo que nos permitió seguir trabajando con esta forma de trabajo. Por otra parte, garantizar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y no discriminación. La siguiente, creo que falta una... Bueno, ahí nos esperamos. Cabe hacer mención que la Universidad de Colima, en los años 80 del siglo pasado, del siglo XX,
Fue pionera en la implementación de sistemas de apoyo tecnológico a través del Centro Universitario de Video Didáctico y Televisión Educativa, mejor conocido como CEUDIDITE, y que creó el Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima, SIABU, para la gestión bibliotecaria, que es utilizado en muchas instituciones del país, y esa experiencia se ha trasladado a crear otros sistemas de apoyo en la enseñanza, entre ellos este que se menciona, que es el EDUC. Esta plataforma educativa propia integra herramientas para la gestión de contenidos, la gestión de usuarios, la comunicación e interacción entre participantes, y para el seguimiento y evaluación de los estudiantes, que permite interactuar con otras plataformas institucionales. La siguiente, por favor, como IBPraxis, que es una plataforma para hacer exámenes en línea y hacer autoevaluaciones, que a la vez interactúa con la plataforma de Google y todas sus aplicaciones, lo que facilitó sin duda alguna que de manera inmediata pudiéramos tener acceso, por ejemplo, a el Google Meet y poder tener estas videoconferencias inmediatamente con nuestro estudiantado y nuestro profesorado. Esto sin duda alguna, pues esto no generó mayores complicaciones en términos de que teníamos la tecnología a mano. Sin embargo, pues lo que sí es claro decir, que igualmente yo creo que pasó en todas nuestras instituciones, pues el desconocimiento de las nuevas herramientas, los problemas de conectividad y sobre todo en los lugares en donde nuestros estudiantes residían, porque algunos de ellos se fueron a vivir a sus comunidades, pues que eran poblaciones que se encontraban alejadas del área urbana. Es de destacar que el equipo de colaboradores y colaboradoras de la plataforma EDUC, además de ser muy reducido, ofrecen asesoría y capacitación en diseño instruccional con el fin de que los cursos implementados en dicho sitio cumplan con los criterios pedagógicos del aprendizaje en línea, cosa que pareciera ser que es simplemente trasladar la presencialidad a lo virtual, pero implica mucho más allá de eso y muchas más horas, sin duda alguna, lo sabemos todos los que somos docentes, para trabajar en esos medios. La siguiente, por favor. También desde hace más de 10 años en la Universidad de Colima se han organizado jornadas académicas de capacitación docente, y más recientemente se ha habido diferentes cursos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o denominadas TICs. Cosa importante mencionar, la siguiente por favor, que previo a la pandemia ya habíamos recibido varios cursos relacionados precisamente con la virtualidad. Sin embargo, no todos y todas los que hemos tomado los cursos los llevábamos a cabo porque no era necesario finalmente, y pues no los habíamos puesto en el aula, y finalmente pues estábamos también un poco, como decimos en México, descanchados al respecto. La siguiente, por favor. No obstante esos avances que ya se tenían institucionalmente, nos enfrentamos a los mismos problemas que millones de personas en el país y en el mundo sufrieron. En algunos casos, no tener internet en casa o no tener computadora, y eso sin duda generó una serie de estrategias y cambios que se debieron de hacer para no perder el semestre, para que el estudiantado no se diera de baja y para que el profesorado no se desmotivara. Sumando a ello, se impartió un diplomado denominado Agentes TICs, ya va en su tercera versión, por cierto, en el que los docentes participantes se les enseñaron distintos recursos didácticos, entre ellos las infografías, los videos, cómo subir los trabajos en línea, además de otros recursos para la gamificación, que es el trabajo, digamos, lúdico desde el aula virtual, además de cursos autogestivos denominados Tecnoquiz. Aquí cabe también mencionar que la Universidad de Colima tiene un convenio con Office, y por lo tanto también teníamos acceso a otras plataformas, por ejemplo como Minecraft educativo, y lo cual nos permitía, por ejemplo, hacer algunos juegos desde el ámbito urbano o desde el ámbito arquitectónico, precisamente en el Minecraft. La siguiente, por favor. De tal manera que entre marzo y julio, que terminó el primer semestre de la pandemia, en 2020, se tuvieron reuniones virtuales de academias. Igualmente, desde la dirección se tuvieron reuniones con estudiantes, tutores y el resto del personal de la facultad con el fin de darle los pormenores de los cambios que se iban haciendo sobre la marcha, de tal manera que afectaran lo menos posible a los contenidos que ya se habían planteado en los programas de materias de ese ciclo, pero compactados. Aquí solamente en esta lámina quiero mostrarles que, bueno, pues a pesar de que, como les menciono, el EDUC es una plataforma institucional que está totalmente probada. Tenemos 1.823 cursos en este momento montados en esa plataforma. Esta es la cantidad de profesores que la utilizan, y si ven, pues es realmente
no son todos los profesores de la universidad, desgraciadamente, quienes utilizan esta plataforma, y es el promedio de estudiantes que normalmente utilizan la plataforma. Tenemos bibliotecas virtuales y también pues el CIABU, que es esta herramienta para otras bibliotecas, está contratada adicionalmente por 56 instituciones educativas nacionales e internacionales. Por favor, la siguiente. Para el semestre agosto 2020, febrero 2021, una de las medidas emergentes que se tuvieron que tomar en la Universidad de Colima fue trabajar mediante módulos por semestre con el fin de integrar contenidos que fueran más fáciles de aplicar y que no implicaran tantas horas de dedicación por parte del estudiantado. Dicha situación, en el caso de la Facultad de Arquitectura y Diseño, por favor la siguiente, otra más. Y aquí algunas instrucciones que estuvimos teniendo que dar de manera virtual, de manera constante, porque se tenía, digamos, que ir trabajando como a contracorriente. Es decir, todo fue a pasos agigantados. La pandemia, digamos, acuérdense que teníamos los famosos semáforos, y dependiendo del semáforo, regresábamos o no regresábamos, podíamos ir el personal o no podíamos ir el personal a la universidad, y obviamente los estudiantes seguían en la virtualidad, pero seguíamos con ese trabajo administrativo y académico para poder trabajar de la mejor manera y que no se vieran pérdidas en cuanto al conocimiento estudiantil. La siguiente, por favor. Dicha situación en el caso de la Facultad de Arquitectura y Diseño no afectó demasiado, ya que los tres programas, Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial, están planteados por módulos. Sin embargo, el planteamiento fue de ser módulos integrados, lo cual implicó reorganizar las actividades y contenidos. La siguiente, por favor. De tal manera que los objetivos, alcances y competencias se fusionaran en un solo trabajo final, que todas las asignaturas incorporaran sus contenidos a un solo proyecto denominado integrador. De ese modo, simultáneamente se capacitó al profesorado en los módulos integradores, se revisaron y discutieron las competencias que debían alcanzar nuestros estudiantes de acuerdo al plan de estudios, para que no se perdieran, ya que finalmente pues esto, digamos, si bien estaba en el plan de estudios, pues lo que sí debimos de desarrollar fue de manera colegiada los contenidos que se tenían que fusionar, y en esa parte, en el fusionar contenidos y ver los alcances, de verdad fue una tarea larga, minuciosa y un tanto agotadora para las partes. Sin embargo, al final logramos sintetizar contenidos y definir los proyectos integradores con las diferentes actividades y tareas que se les dejarían al estudiantado para al menos tener un producto lo más completo, con el menor desgaste posible para nuestros estudiantes, y que nos diera idea de que se había alcanzado la meta y competencia del semestre. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el semestre febrero-agosto 2021, con las materias de sexto semestre, solamente les voy a mostrar las de sexto semestre. La siguiente, por favor. Tuvieron un proyecto integrador en común, donde la base, digamos, el eje central fue el proyecto que lanzaba la materia de desarrollo de proyectos. A partir de eso, giró el resto de contenidos de las demás materias. De tal manera que la primera parcial se impartieron, solamente tuvimos 2 parciales, se impartieron en cada materia los temas teóricos que permitieran alcanzar la competencia del semestre, pero además se fueron explicando los elementos que servirían para elaborar el contenido de cada materia para ser aplicado en el proyecto final a evaluar en la segunda parcial. La siguiente, por favor. De tal manera que la rúbrica de evaluación de segunda parcial tenía parte de contenidos a cubrir de cada materia, más la evaluación que de manera colegiada se hizo del proyecto integrador. Cada elemento tenía de esa manera 50% de la materia más 50% del resultado del proyecto integrador. Y cabe decir que por primera vez hubo incluso hasta 10, ¿no? Eso fue algo destacable en una escuela de arquitectura, lo saben quienes estudian acá. De esta manera enfrentamos nuevos retos para generar nuevas formas de enseñar, de manera tal que como docentes nos reeducamos y nos empezamos a plantear nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza. Comenzamos a aprender a hacer una crítica diferente de nosotros, de nuestros trabajos, de los trabajos de nuestros estudiantes.
de la forma de trabajar ahora en un aula no presencial, sino virtual. Este es un resultado de una de las materias, esta es de la materia de urbanismo, en donde concentraba, digamos, el contexto urbano del proyecto, que era el proyecto solamente en planta, y cómo resolvían las problemáticas que se dieron en la otra lámina previa. En general, casi todas las materias, digamos, estábamos pidiendo trabajos muy reducidos, con una serie de entregas parciales, que eran las que finalmente, en sumatoria, más el trabajo final, daban un proyecto que denominamos integrado. La siguiente, por favor. En lo administrativo, a nivel institucional, implicó modificar muchos procesos, por ejemplo, las formas de acreditación de las actividades culturales y deportivas, dictar lineamientos para nuevas formas de operar la administración. Este es un ejemplo de tesis o de presentación de tesis virtual. A nivel de la dirección se tuvo que generar nuevas dinámicas de atención, por ejemplo, crear un espacio en la nube para tener al personal secretarial enterado de la elaboración de constancias, oficios o trámites que se tenían que realizar, y que dicho personal hiciera la documentación que el estudiantado requería en el menor tiempo posible y con la mayor salvedad de lo que se tenía que entregar. Aprendimos a firmar de manera digital, a generar sellos digitales, para que también autoridades como el Seguro Social o el ISSSTE registraran a nuestros estudiantes, porque muchos de ellos, tuvimos varios estudiantes que sus padres fallecieron, incluso en algunos casos papá y mamá fallecieron, y teníamos pues que demostrar que eran nuestros estudiantes y que eran hijos de quien decían ser, y pues tuvimos que hacer una serie de trámites que anteriormente pues los teníamos de manera muy fácil. Y bueno, pues ahora viéndolo a la distancia fueron cosas de aprendizaje interesante. A la par se hicieron trámites ante control escolar relativos a titulaciones a distancia, y también ese fue todo un aprendizaje. Mencionar que en el caso de la universidad, pues tuvimos, por ejemplo, también toda la parte que tenía que ver con el apoyo emocional. Este apoyo emocional que principalmente se dio al estudiantado, pero que cabe decir que el profesorado también lo requería. Y que bueno, ahora en la universidad también se está haciendo toda una tarea para la recuperación de emociones del profesorado. A la par, como les decía, en el caso de la Universidad de Colima se tienen que aprobar materias que se denominan culturales y deportivas, y que incluso las actividades deportivas pues se hacían en línea y se les tuvo que explicar cómo se tenían que hacer. Y las actividades culturales que también se tuvieron que hacer en línea y el cómo se tenían que hacer, ¿no? Por otra parte, la siguiente, por favor, pues tuvimos que aprender a hacer diferente la forma de aprendizaje y de enseñanza. Estos procesos, como lo he explicado, no fueron fáciles, especialmente en la carrera de arquitectura, en donde desde que nos forman, o por lo menos desde que formaron a mi generación, nos enseñaron a trabajar principalmente de manera autónoma, y no sabemos trabajar necesariamente en equipo. Y eso mismo se refleja en la docencia. Por eso la dificultad de repente para llegar a acuerdos en qué cosas poner o quitar de algunas materias y de algunos contenidos para los proyectos integradores. Implicó trabajar en pequeños grupos para elaborar los contenidos de submódulo, ver que los contenidos de una materia no se repitieran con los de la otra, hacer calendarizaciones en conjunto para verificar que las entregas de una materia o del submódulo no fueran afectadas por los de otras, y también para que los procesos fueran lo más, entre comillas, normales posibles. De tal manera que también definimos horarios de clase virtual, y en ese sentido evitaríamos la sobreposición de actividades y cuidar que el estudiantado no pasara las 6 horas de clase presencial frente a la computadora. Por lo tanto, también tuvimos que aprender a reducir contenidos y a ver la manera de decir lo esencial en la parte virtual sincrónica, y dejar lo asincrónico para poder ser trabajado en los momentos en que los estudiantes pudieran tener acceso a internet o a datos. La siguiente, por favor.
Estas formas de aprendizaje y de enseñanza pasaron por procesos de trabajo novedoso para nuestra facultad, como el aula invertida, la gamificación, el aula invertida que implica trabajo preferentemente del estudiante previo a la clase presencial, y en la clase presencial, digamos, finalmente decir las dudas, hacer las aclaraciones y hacer el aprendizaje que el profesor tendría que impartir. Además de crear procesos de retroalimentación por medios tan variados como las plataformas Edu, Classroom, el correo electrónico, WhatsApp, o incluso hubo quien creó grupos de Facebook o subió sus clases a YouTube. Por favor, ¿me pueden ayudar con el primer video? El que dice video 1. Les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de lo que nuestros profesores tuvieron que hacer para explicar materias tan complejas como representación o dibujo. A ver si se puede. Si se puede, excelente, y si no, pues estos son páginas que se crearon en YouTube para las materias de dibujo, de representación arquitectónica, y que fueron hechas por los profesores sin antes haber tenido, digamos, ideas de cómo tenían que elaborar videos, o incluso de un guión de video para poder hacer las clases. Entonces, de repente, ustedes se fijarán, pues pareciera que la clase la queremos dictar como de manera presencial. Sin embargo, pues había los típicos detalles de que estando frente a cámara, pues hay cosas que ya no funcionan necesariamente igual. Aquí es el arquitecto Víctor Ayala explicando algunos temas relacionados con el uso de los plumones. Postdata. Para todos. Es importantísimo que agarren un pedazo del mismo papel que van a usar. Si este es albanene grueso o albanene medio o albanene delgado, reserven un pedazo de papel para hacer pruebas. Se llaman pruebas de taller. Pongo el color, lo diluyo, cometo los errores aquí, no los cometo acá. Espero que sea claro lo que les estoy diciendo. Acá practican, veo si este color me gusta, si se diluye bien. En esta superficie yo pruebo si tiene mucho solvente, si tiene poco solvente, hago la prueba, ya lo dominé, hago esta pantalla. Si ustedes se ponen a practicar aquí, se van a desesperar. Esta técnica requiere de mucha paciencia. Entonces hagan los errores acá. Ya que dominen aquí su prueba, se vienen a esta pantalla. Es todo. Entonces, como se estarán dando cuenta, pues había que explicar de cosas que normalmente uno tiene que explicar en el salón, en el aula, casi apoyándose con los trabajos de los estudiantes, y pues esto se tenía que hacer a distancia, como seguramente algunos de sus profesores lo hicieron. Con el pasar de los días, como seguramente les pasó a ustedes, nuestras casas se convirtieron en las aulas. Nuestros estudiantes e incluso algunos profesores y profesoras debían de tomar turnos con el resto de su familia para usar el internet y la computadora. Incluso con el transcurrir de los días hubo quien se volvió experto o experta en usar el celular para desde ahí transmitir o tomar sus clases o incluso hacer las tareas. O hubo quienes se volvieron cineastas e incluso actores. Bueno, vamos a pasar a un video, que es el video 3, por favor, que es un video que les quiero mostrar porque estoy muy orgullosa de mis estudiantes de la materia de análisis de la arquitectura, que por aquí hicieron un video para explicar un tema que se les pedía que se divirtieran haciéndolo. Y entonces ellos se les ocurrió hacer esta explicación del tema que se les pedía. Ojalá se pueda ver.
4 géneros principales son: habitar, que es ofrecer refugio y seguridad a las personas de los fenómenos naturales según la región en donde se localice. Debe presentar servicio de descanso. Trabajar, que es proveer de espacios para desarrollar distintas actividades productivas. Circular, que es brindar servicios de comunicaciones, transportes y estancia temporal. Cultivo, son espacios recreativos y con función principal de la alimentación de la cultura. Los tipos son abstracciones académicas de clasificación que facilitan las explicaciones de determinados grupos de número. Podríamos definir el uso característico como el conjunto de actividades que realizan las personas en un edificio o parte de él, permitido por la normativa urbanística y que pueda llevarse a cabo sin necesidad de realizar obras de modificación. Variedad es la organización de los elementos contrastantes dentro del conjunto. Se refieren a todos los elementos disponibles para la construcción de la composición. El objetivo de la variedad es despertar el interés. La variedad es la calidad o estado de tener diferentes formas o tipos. El género es una forma de identificar algo mediante su función, a diferencia de los tipos, que son más generales, y la variedad se refiere a todo el conjunto, desde su función hasta la clasificación de la obra. El uso se parece a la parte del género, solo que el género se basa en la función del edificio y el uso es más para hablar de la actividad que se llevará a cabo en él. Con la realización de este cortometraje hemos aprendido que las obras arquitectónicas tienen una forma de clasificarse y de diferenciarse. Al ver estos temas podemos saber cómo hacer que el edificio abarque las áreas que requieren, que funcione, que se use, que atraiga y que se clasifique como la obra que debe llegar a ser. Bueno, entonces aquí simplemente un ejemplo de lo que ellos también aprendieron a hacer en esta virtualidad. Yo la verdad estoy muy contenta de estos trabajos. Hubo varios, les traje simplemente como ejemplo de lo que saben ahora hacer nuestros estudiantes para explicar algunas situaciones. Sin duda, como los he mencionado anteriormente, asignaturas como desarrollo de proyectos, composición, dibujo, representación, urbanismo resultaban especialmente complicadas, sobre todo para aquellos estudiantes de primer ingreso que habían pasado la pandemia, y hace rato lo platicábamos también con la maestra Alejandra, pues precisamente también en clases virtuales. Y bueno, además cabe decir, no sé, el caso de otras facultades de arquitectura, en el caso de mi facultad, aceptamos estudiantes que vienen de diferentes tipos de bachilleratos. Por lo tanto, es normal que los estudiantes que vienen de otros bachilleratos pues no sepan dibujar, no sepan ni siquiera qué es una escuadra, y para esos estudiantes de primer ingreso con esas cualidades se les ponen pares académicos, estudiantes de nivel más alto, en donde arman clubes, en donde les enseñan desde ese trabajo de pares a dibujar, a representar, incluso utilizar la computadora. Y bueno, pues ahora a la distancia esto realmente era difícil porque los compañeros pues les enseñan a bocetar, y enseñar a bocetar a la distancia
o enseñar, como nos lo decía ayer el doctor de Cachín, es muy complicado porque el scrolling, el estar jugando con el mouse para alejar y acercar, pues nos hace perder la dimensión y la escala, ¿no? Y entonces, pues todo esto que se tuvo que hacer a pasos agigantados, pues nos consumía demasiado tiempo. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, la percepción y el espacio fue algo que se vio notoriamente afectado, sobre todo para aquellos que debían de tomar sus clases en la cocina, por ejemplo, en medio de quienes estaban comiendo, escuchar la clase en medio de la plática cotidiana o en medio de sus trabajos, porque también hubo varios estudiantes que desde sus trabajos estaban tomando sus clases porque no tenían otro remedio, en medio de los ladridos o moquidos de nuestras mascotas, del vendedor callejero que pasaba exactamente en el momento cuando se decía lo más relevante de la clase. A pesar de los inconvenientes de la falta de computadoras o de Wi-Fi o del desconocimiento adecuado de cómo usar las nuevas herramientas, todas estas fueron salvavidas en el sentido de que nos ayudaron a muchos y a muchas a mantenernos activos y activas, a no perder la mente también en estos momentos, a no perder la escuela, e incluso, gracias a estar en la escuela, tener una beca de apoyo que eran tan importantes para muchos de nuestros estudiantes, especialmente para aquellos que debido a la pandemia eran el único sustento de la casa porque habían perdido a sus padres o porque sus familiares habían perdido el empleo. La arquitectura, como se sabe, requiere de tener procesos de conocimiento espacial y también de comprender las dimensiones, así como las escalas y el tiempo, que ayer también nos lo decía el doctor Tecachín. Pero pasa también por procesos de percepción. La pantalla se convirtió en el medio y en el plano para mostrar nuestros diseños y comprender los territorios. Sin embargo, la pantalla comprime la tridimensionalidad urbana y arquitectónica a solamente 2 dimensiones, lo que resulta especialmente complicado para que estudiantes de los primeros semestres entendieran cómo es que se realiza el entorno o cómo se desarrolla una maqueta. Veamos nada más una partecita del video 2, por favor. Es un ejemplo de un profesor, el maestro Carlos González, grabado por el maestro Christopher Pelayo, quienes estaban explicando a estudiantes de primer semestre una cuestión de escala y de representación arquitectónica. Continuamos. Voy a hacer énfasis a la primera ventana que dibujé. Esta primera ventana que dibujé, esta primera puerta que dibujé no le puse sus calidades. La voy a representar de esa manera. Pero sin embargo puede ser posible que yo dibuje una puerta en un muro de colindancia y entonces todo lo dejaría con línea fina o con línea mediana dependiendo de cómo esté representando los muros. Es de suma importancia identificar en dónde se encuentran los niveles. Voy a pensar yo que esta puerta que estoy dibujando aquí es una puerta de ingreso a una casa y entonces esta parte sería el exterior de la casa y esta parte de aquí sería el interior de la casa. Si existe un cambio de nivel en la casa hacia la parte de afuera y hacia la parte interior, por ejemplo un escalón, para poder ingresar a mi casa necesito subir un escalón, es muy importante entonces que represente con una línea fina un elemento que me va a identificar entonces precisamente un cambio de nivel. Ojo, no confundirnos, cuando dibujé una ventana yo representé 2 elementos alrededor de la ventana, pero estos elementos significan antepecho. En el caso de la puerta, este elemento significa cambio de nivel. Y ahora voy a representar otros elementos, como por ejemplo un vano. Un vano sería entonces un hueco en un muro, y al ser un hueco única y exclusivamente, pues este no lleva ningún elemento representativo. Única y exclusivamente los antepechos, y al final le coloco las calidades. Aquí en este elemento no voy a colocar ni marcos ni contramarcos, solamente el hueco. Muy bien, como ustedes pueden ver, enseñar la tridimensionalidad desde lo bidimensional resulta un reto importante, aún cuando tenemos programas pues, que finalmente permiten hacer elementos tridimensionales. Sin embargo, ayer
tuve el honor, la fortuna y hoy también ayer de recorrer y hoy de desayunar con el doctor de Cachín. Y bueno, lo que platicábamos es, ayer algunos estudiantes, no sé si están por aquí, preguntaban de cómo hacer para diseñar. Pues diseñar implica ejercitar la mano, si gustan la siguiente, ejercitar la mano, ejercitar la mente, recorrer, conocer, percibir, estar, disfrutar los espacios. Y bueno, eso no se hace de la noche a la mañana, se hace con tiempo, por lo cual los diseños no se pueden hacer. Alguien preguntaba el día de ayer, ¿qué puedo hacer si la entrega es mañana y no tengo todavía mi proyecto? Pues nada, ¿verdad? Porque si finalmente la iluminación no te llegó, pues finalmente no lo podrás lograr. Bueno, diseñar implica pues haber hecho una serie de ejercicios previos a mano, que sabemos que no estamos muy acostumbrados en las últimas generaciones a ello, y los software solamente son una herramienta para pasar las ideas, pero ellos no te ayudan a diseñar. El diseño lo haces tú eres el diseñador o diseñadora, tú eres el arquitecto o arquitecta que crea los espacios, las sensaciones y las percepciones de los habitantes o usuarios que estarán en esos espacios. Y como ustedes vieron en estos ejemplos, tanto de los estudiantes como de mis profesores, hacer esto, mostrar el espacio en vivo desde lo virtual es muy complicado. E incluso la retroalimentación de los trabajos no es la misma, ya que a veces escribirles a los estudiantes para decirles el por qué estaban mal en determinadas actividades pasaba por, seguramente ahora ustedes se acordarán, profe, pero si todo lo que usted me está diciendo sí lo tengo ahí, ¿no? Y esa falta de comunicación inmediata e incluso gráfica, de estar rayando los trabajos, no funciona, y de lo que no funciona en un proyecto, generó muchas idas y venidas y vueltas de explicaciones, con el desgaste emocional y laboral y de horas que se tenían que implicar a estos trabajos. Por otra parte, la arquitectura, la siguiente por favor, la arquitectura y el urbanismo implican entender el espacio y ese se vive y se recorre. La siguiente. Por lo que las dificultades de enseñar en el escenario de la pantalla nos obligaron, en mi caso me obligó, a aprender nuevas formas de enseñar, a forzarme a explicar de manera diferente, incluso a intentar explicar el espacio desde lo intangible. Aquí una clase espejo que tuvimos con la Universidad Antonio Muriño de Colombia, y nuestros estudiantes ya ahora hace como una semana, y estas son, yo creo, de las grandes cosas que nos deja la pandemia ahora que estamos regresando de ella. La siguiente. Tener solamente la pantalla enfrente no te permite explicar de la misma manera que cuando estás en el aula. Incluso, pese a que la pantalla nos permitía estar sin cubrebocas, la gesticulación y la forma de expresión corporal que a veces se requiere para expresar algo espacial se dificultaba. Porque recuerden, lo virtual solamente te enfoca la cara y no te enfoca otras partes que a veces te permiten intentar entender los espacios, ¿no? El trabajar en un pintarrón en un salón o explicarlo en una hoja de papel, pues ahora se debía de explicar en una pizarra electrónica de las que no teníamos un conocimiento. Estar sentado y estar moviéndose mucho distraía a los estudiantes, incluso a nosotros, y de eso nos percatamos al ver las grabaciones, porque finalmente teníamos que grabar las clases, porque teníamos a veces que pasarles las clases a quienes no podían estar en la clase sincrónica de explicación. Algunos profesores y profesoras, también estudiantes, se veían afectados por esos procesos, y sin duda alguna el uso de la tecnología y de la pantalla requirió de nuevas estrategias y de nuevos procesos. Esto ya es los momentos de los primeros regresos a la presencialidad de la Universidad de Colima, que fue en octubre del año pasado. La siguiente, por favor. Diseñar, dibujar y analizar el espacio requiere muchas veces de tranquilidad que no se tenía para las situaciones ya descritas anteriormente, pero porque nuestras casas y sus dimensiones no están adaptadas para las distintas actividades que a lo largo del día debemos de hacer, pero tampoco están adaptadas para tener 24/7 a un grupo de personas que en el mejor de los casos eran 5 integrantes
cada uno intentando hacer sus labores desde casa, con el estrés que esto conlleva. Así pues, nuestros espacios privados se volvieron públicos, especialmente cuando se tenía que exponer algún tema que implicaba la explicación de un proyecto. Por otro lado, la cuarentena nos llevó a confiar y a apoyarnos en la tecnología de una manera tal que previo a ella lo veíamos lejano, casi como si fuera una caricatura de los supersónicos, de la que seguramente el 99% del auditorio no sabe quiénes son, pero si los googlean se encontrarán con unas cosas bien interesantes y entenderán de qué es lo que les hablo en este momento. Sin duda alguna, la tecnología tiene sus ventajas, pues podíamos tomar la clase de un profesor que estaba en España o cualquier otro país sin que eso implicara ningún gasto para instituciones pequeñas como la mía y dentro de los horarios ampliados que la pandemia generó. En ese sentido, dentro de lo bueno que esta situación nos dejó, al menos para nuestra facultad, es que durante la semana de festejos de arquitectura y diseño que se realiza en el mes de septiembre, a partir de 2020, que también tuvimos este evento, pudimos tener ponentes de Japón, de España, de Estados Unidos, de Colombia. Además de que el número de participantes de este evento anual creció cerca del 300%, ya que empezaron a participar egresados, egresadas, familiares de los estudiantes e incluso público en general. La siguiente, por favor. Así pues, la irrupción de la tecnología nos dejó un saldo positivo en ese caso, y es innegable que llegó para quedarse. Al menos en la universidad se pretende continuar con estos procesos. La siguiente, por favor. Durante este semestre se han realizado una serie de actividades con miras a actualizar el plan de estudios de arquitectura, y dentro del comité hemos analizado la posibilidad de que algunas materias se puedan llevar en formato híbrido o incluso algunas totalmente de manera virtual. Creo que hay una más. Finalmente, este proceso nos permitió ver que somos capaces de responder ante situaciones adversas y que desde el punto de vista de la enseñanza de la arquitectura debemos de visualizar qué de los cambios pueden quedar en la virtualidad, probablemente lo teórico, y qué debe de permanecer presencial, seguramente y sin duda alguna lo práctico. Pero eso está a una discusión y creo que es el tema de interés de este día en este evento tan importante. Muchas gracias a todas y todos por su tiempo y estoy a su disposición. Esta se me había olvidado que hemos estado en línea un ratote. Pues justo creo que algo de lo que puedo rescatar en lo que alguien se anima ahí a levantar su manita para hacer preguntas es esto que tanto el doctor Chin ayer nos comentaba, yo y la doctora Valladares también aborda, de la creatividad, no debe de ser algo que romanticemos, debe de ser algo que estemos construyendo cada día con nuevos conocimientos y que entendamos que es parte de un proceso, ¿no? O sea, la iluminación no llega nada más así como creemos o como nos han contado en la historia del Eureka, ¿no? Y ese proceso comienza justamente cuando uno recaba información y cuando uno lo procesa, ¿no? Y vas llegando en una serie de pasos a un resultado. Entonces, por eso yo creo que ese comentario resonó mucho en nosotros, ¿no? De qué hacemos si el día anterior de la entrega no he hecho nada, pues te resignas. Pero bueno, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, ¿no? Algo que les haya resonado, no sé, algo que a lo mejor, cómo lo hicieron, algo que les resuene, que podamos apropiarnos aquí en la facultad. Adelante, arquitecto. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Buenos días, doctora Valladares. Gracias por poder escucharla y compartir su experiencia. Hoy vivimos en un mundo de irrupción tecnológica y virtual que a veces segrega y que otras une, como usted menciona, bajo la mirada que cada uno expone. Mi pregunta es, si se reaprendió a dar otra mirada a la enseñanza-aprendizaje en una situación compleja como el COVID, y estas experiencias virtuales enriquecieron vacíos que teníamos desde hace varias generaciones, regresando a la supuesta normalidad, en ocasiones dejamos a un lado lo logrado en medios virtuales. Bajo su experiencia,
¿qué se tendría que incorporar en los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje para mejorarlo a través de la virtualidad? Ya que en ocasiones yo creo que cada uno, yo tenía ahí por ahí otra pregunta, ¿qué nos permitió tener como modelo? Dar cursos, de repente si no se tenía una experiencia ante esta situación, lo hicimos también, pienso yo, que de manera autogestiva cada uno de nosotros. Pero pareciera ser que estamos regresando, incorporándonos a esta nueva normalidad y dejamos esta experiencia que para muchos y para muchas yo creo que fue muy gratificante, ¿no? Porque se lograron también buenas cosas. Pero bajo su visión, ¿qué podríamos hacer para mejorar? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, yo creo que es verdad, aprendimos y a la medida que aprendimos, desaprendimos. Creo que de las cosas que aprendimos en la virtualidad, y por eso se los decía un poco en tono jocoso, fue que por primera ocasión hubo calificaciones de 10, ¿no? Es decir, nos volvimos incluso hasta empáticos, extrañamente. Y ahora regresando a la presencialidad, nuevamente nos olvidamos de esa empatía. Empatía que no puede ser, digamos, regresando a esta parte de qué hacer si no he hecho nada, pues híjoles, y no hizo nada, pues por más empático que quieras hacer, pues no lo puedes pasar. Porque finalmente nuestra carrera es una carrera que implica las vidas de las personas, porque si hacemos un edificio y lo hacemos mal, finalmente algo va a suceder y va a suceder algo mal. Creo que de las cosas que debemos de volver a trabajar, y bueno, eso lo digo yo desde lo personal, es que lo virtual lo que nos enseñó fue a preparar clases muy puntuales, es decir, ser muy concretos en cosas de las competencias que se tenían que adquirir y que de repente con el día a día las olvidamos. En el caso de mi universidad tuvimos que empezar a trabajar con un modelo que se llama el modelo ADI, que implicaba hacer una programación súper detallada de lo que se tenía que subir a la plataforma Educ y decirle al estudiante paso por paso lo que se tenía que hacer. Y eso desde lo virtual resultaba interesante porque además buscabas muchos materiales adicionales que ahora en lo presencial pues otra vez nos estamos olvidando un poquito. En mi universidad todavía seguimos trabajando bajo el modelo de la plataforma Educ, es decir, seguimos subiendo materiales adicionales y seguimos trabajando en la presencialidad. No todos los profesores, eso sí, quiero decirlo, no todos siguen todavía ese trabajo. Sin embargo, creo que es algo que debemos de rescatar. O sea, esas actividades adicionales, esas lecturas adicionales, esos videos extras que les podemos buscar a nuestros estudiantes, creo que es algo que debemos de recuperar. Pero implica, digamos, pensar mucho en academia qué cosas debemos de quitar o qué cosas debemos de poner como para que sean más significativas para las nuevas generaciones. Entonces, creo que es algo de lo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. No sé si contesté lo que usted me preguntó. Sí, gracias a usted. Hola. Mencionaba, por ejemplo, que hubo alumnos que se quedaron sin recursos, ¿no? Hubo casos que se dieran de baja. Y sí, por parte de la escuela hubo un programa para que no pasara esto, para realizarlos. ¿Cuál fue? En el caso de la universidad, fíjate que curiosamente en la época de la plena pandemia tuvimos la menor deserción histórica en la facultad, porque estuvimos como muy pegados y precisamente esta parte que el profesor preguntaba que qué cosas recuperar, creo que esas son de las cosas que valía la pena recuperar porque no tuvimos prácticamente deserciones pese a las situaciones de falta de recursos. ¿Por qué? Porque los estudiantes se acercaban, por ejemplo, a quien tenía una computadora. En el caso de la facultad también hubo el ofrecimiento, nadie lo aceptó finalmente, de ir a tomar la clase cuando ya se podía viajar, ir a la facultad y prestarles una computadora y que estuvieran trabajando desde ahí.
Hay becas en la universidad, la gran mayoría ahora ya son federales, tenemos tutoría personalizada por grupos y además entre 2020 y 2021 tuvimos un programa de recuperación de saberes implementado desde educación superior, en donde lo que observábamos era, hacíamos academias y veíamos a ver qué estudiantes son los estudiantes que tuvieron más problemas para continuar, qué cosas se les dificultaron, por qué reprobaron, y entonces esos estudiantes les pedíamos que por favor se acercaran para tomar ese curso como una especie de curso remedial, totalmente externo a sus clases normales, un poco con la intención de poderles apoyar a regularizarse. Entonces, en ese sentido tuvimos esos cursos, algunos lo tomaron, otros decidieron no tomarlo, y después de la pandemia, cuando ya les pedimos que regresaran, pues algunos decidieron que no les era posible regresar porque su familia ya no tenía, por ejemplo, empleo, y se les dificultaba especialmente a quienes venían de otras poblaciones o de otros estados, y ya la familia no podía pagar, por ejemplo, para que el estudiante estuviera viviendo en Colima para tomar las clases, lo cual era muy fácil para estudiantes, porque tuvimos, curiosamente en la pandemia, tuvimos estudiantes que se fueron a trabajar a Canadá, otros que se fueron a trabajar a Estados Unidos y desde ya tomaban clases, y bueno, pues obviamente ya después no se querían regresar, ¿no? Porque pues ya tenían un trabajo que ya les implicaba poder estarles mandando dinero a sus hermanos, porque quienes habían, por ejemplo, perdido a su papá y mamá, ellos eran los que mandaban dinero a su casa. Y esas son bajas irremediables de las cuales lamento muchísimo, me enchina la piel, pero no pudimos hacer nada. Gracias, buenos días. Como vimos, la pandemia provocó que se buscaran Como vimos, la pandemia provocó que se buscaran y se crearan nuevos métodos de enseñanza, como los cursos de cómputo para los docentes. Mi pregunta es, ¿el alumnado formó parte del proceso de desarrollo de estos nuevos métodos? Sí, mira, por ejemplo, la plataforma Edu, que tiene curso para explicarles cómo funcionan, digamos, las plataformas. Desgraciadamente, pues no teníamos la oportunidad de estarles enseñando directamente ahí cómo funcionaba. Sin embargo, cada profesor se encargaba de estarle explicando cómo funcionaba, o cómo tenía que subir, o cómo tenía que hacer algunas actividades. Pero en el caso de la plataforma Edu, que es la nuestra, ahí vienen una serie de tutoriales que le dicen al estudiante cómo subir sus tareas. Incluso hay un manualito muy breve en donde le enseña en dónde le va a aparecer la calificación, en dónde puede revisar sus materiales, la rúbrica, que era la forma de evaluación, ahí también se la subíamos. Entonces el estudiante tenía la posibilidad de, previo a la entrega de sus trabajos, estar viendo qué era lo que les íbamos a calificar. Entonces digamos que más o menos a la par íbamos trabajando con ambos. Buenos días. Mi pregunta sería, este aprendizaje y esta enseñanza virtual, ¿cómo afecta la percepción de nosotros como arquitectos en la cuestión doméstica, ¿no? Y si cree que tiene que haber en esta percepción un cambio en cómo vemos el diseño de las casas, por ejemplo, sobre todo porque creo que el mayor reto, o uno de los mayores retos, era sí un reto era el emisor con el receptor de esa información, pero también con los factores externos, ¿no? Creo que, por ejemplo, el derecho al espacio doméstico fue reducido, y sobre todo por los roles domésticos que cada uno tenía. Entonces, ¿usted cómo cree que afecte? Creo que hubo gol. ¿Cómo cree que afecte, ¿no? Todo esto? Y si tenía que ser como un punto de partida para cambiar esa percepción. Sí, fíjate que es muy interesante tu pregunta. De hecho, mis temas de investigación están ligados a la parte de la habitabilidad y de la seguridad urbana. Y precisamente, pues si cualquiera de nosotros ve los periódicos, ve las noticias, observamos que precisamente después de esa marea morada y verde que hubo en el 2020, después lo morado fue precisamente por los golpes, por las violaciones que niñas, mujeres, personas de la tercera edad tuvieron en sus casas.
Y mucho de esto se debe, creo yo, a dos factores. Uno, la parte de la educación. No estamos educados para convivir como familia, no estamos, de hecho, en esta modernidad, en esta nueva forma de relacionarnos, nos dimos cuenta que no sabemos relacionarnos mucho tiempo con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos. Que esa proxémica de densidad alterada por el diseño de nuestras casas o de nuestros departamentos, en donde 5 o 6 personas debíamos estar conviviendo todo el día, pues alteró sin duda alguna nuestra forma de estar. Si a eso agregamos que, por ejemplo, los reglamentos de fraccionamientos, por lo menos en mi estado, no contemplan, especialmente en los fraccionamientos de vivienda de alta densidad, tener espacios públicos de calidad, pues si el espacio interior habitable de las viviendas no era el adecuado, tampoco existía la posibilidad de que las gentes pudieran salir al exterior y poder estar de manera a la distancia sin afectar o enfermarse o enfermar a otros. Entonces sí, creo que también, ¿cómo afecta esta percepción? Pues sin duda alguna, los nuevos proyectos que debemos de hacer deben de contemplar esta nueva habitabilidad, tanto arquitectónica como urbana, pero debemos de aprender también de los roles, ¿no? de los trabajos que tenemos que hacer como familia o como integrantes de un grupo para poder convivir hacia el interior de cualquier espacio, ya sea una escuela, ya sea el camión, ya sea nuestra vivienda. Entonces sí, los cambios son muchos. No sé si con esto contesto. Gracias. Buenos días. Una cuestión que estuvimos trabajando dentro de estos 2 años y medio de la pandemia con educación virtual de la arquitectura, siendo que veníamos de N número de tiempo y años atrás en donde siempre había sido de manera presencial. Pero una vez que regresamos nuevamente a lo presencial, se volvió a abrazar la idea de que la arquitectura no se puede enseñar de manera virtual, en lo cual yo estoy en completo desacuerdo, ¿verdad? Porque si no, pues que estuvimos haciendo 2 años y medio en la arquitectura. ¿Cuál sería su postura acerca de este pensamiento en donde todavía se sigue pensando que la arquitectura no puede ser enseñada de manera virtual? Sí, bueno, pues como les comentaba hace rato, yo creo que sí hay cosas que pueden ser totalmente virtuales y que incluso nos podrían permitir tener más trabajo presencial, como es tener algunas clases teóricas totalmente virtuales. Y yo creo que habría mucha posibilidad. Creo que estas nuevas herramientas que ya también nosotros adquirimos nos permitirían tener actividades híbridas, es decir, parte virtual y parte totalmente presencial. Yo en lo personal creo que sí hay formas de explicar, ahora digamos con los videos que mis compañeros ahí estuvieron desarrollando, con la complicación que implica, creo que sí hay alguna forma por lo menos de explicar algunas cosas, pero después que los chicos o chicas vayan al aula y se les puede explicar directamente ahí y puedan ver directamente, sobre todo por ejemplo la parte de los proyectos. Creo que sí es muy necesario que estemos ahí en presencial y podemos estarles explicando, porque es muy difícil mandarles mensajitos y decirles, oye, la zonificación no es la adecuada. Oiga, pero ¿a qué se refiere con la zonificación? Entonces hay que regresarse a la primera clase de análisis de la arquitectura para explicarle a qué nos referimos con zonificación, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que sí y bueno, eso cuando está uno en el aula, en la materia de desarrollo, pues tú le puedes rayar el trabajo al estudiante, le puedes decir, mira, en esta parte, esta zona que era privada, tú la hiciste pública, y eso no lo puedes hacer. Bueno, a mí se me dificultó mucho en lo virtual, a menos de que tengas clase 1 a 1, que se complica demasiado cuando tienes 30 estudiantes, ¿no? Y eso es mucho más fácil en el aula.
Entonces creo que sí hay cosas que podemos trabajar en virtual, pero cosas que necesariamente sí necesitamos volver a trabajar en presencial. Creo yo que el trabajo híbrido puede ser nuestra salvación y poder retomar esto en cualquier momento es muy bueno. En el caso de Colima, por ejemplo, no sé si han visto las noticias, sobre todo nacionales, entre febrero y marzo, tuvimos una ola de violencia, y luego tuvimos el sismo de 2019, que en ambos casos nos implicó nuevamente regresar, pero a la voz de ya, a nuestras casas. Si no hubiéramos tenido ese conocimiento e incluso ese trabajo de mantener las actividades en la plataforma, nos hubiera dificultado y nos hubiera dejado sin clases 2 o 3 semanas otra vez. Entonces, creo yo que ese aprendizaje que ya tuvimos nos enseñó que rápidamente podemos volver a regresar a lo virtual, a lo presencial, a lo virtual, a lo presencial, dependiendo de cómo lo necesitemos. Le explico mi experiencia personal y creo que eso podría funcionar, no sé si en todas nuestras universidades, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos por aquí una última, bueno, vamos a hacer 2 preguntas más y adelante. Buen día, doctora. Durante la pandemia dijo que se trabajó con una entrega integradora. ¿Qué materias integraban esa entrega? Si es aquí como que tenemos taller, si involucra construcción, investigación, proyectos urbanos ambiental, y si se sigue manejando esa entrega integradora actualmente. Sí, efectivamente es como lo acabas de mencionar. Por ejemplo, el ejemplo que les mencioné de sexto semestre involucraba la materia de estructuras, desarrollo urbano, desarrollo arquitectónico, edificación y se me olvida alguna más, instalación. Entonces, todas, digamos, íbamos por ahí metiendo algo de conocimiento, incluso la materia de inglés, porque también nosotros tenemos una materia de inglés. La profesora les pidió un infográfico en inglés para explicar su proyecto. Entonces, todas las materias de alguna manera abonábamos al proyecto. Lo estuvimos replicando hasta el semestre pasado. Ahorita tenemos pequeños proyectos integradores de 2 materias. Entonces, lo que hacemos es, para no perder eso que aprendimos ya en la pandemia, lo que estamos haciendo es un pequeño proyectito que nos implica estar trabajando junto con otro profesor o profesora, y los estudiantes se entregan para estas 2 materias. Entonces, básicamente en eso consistimos. Buenos días. Mi pregunta va por el tema de la transición de lo que fue la pandemia hacia la presencialidad de este año. ¿Cómo vio la motivación de sus estudiantes y también de los docentes? Porque hay como una disyuntiva de personas que sí querían volver a la presencialidad y otros que a lo mejor se les acomodaba más estar en sus casas. Entonces, ¿cómo vio eso en la universidad? Muchas gracias por la pregunta, es bien interesante y creo que ayer la platicaba con alguno de los profesores. Fíjate que nos pasó, en el caso de nosotros regresamos de manera parcial en octubre del 2021. Parcial, ¿por qué? Porque nuestro rector nos indicó que era, digamos, totalmente voluntario para los estudiantes empezar a acudir a las clases presenciales. Y eso nos implicaba, para el caso de los profesores, pues a veces ir por un estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes, hasta que empezamos a convencer a más de que regresaran a las aulas. La preocupación de sus papás era porque si en la Universidad de Colima teníamos la suficiente garantía de que los estudiantes no se enfermaran. Y bueno, ahí pues hubo, digamos, un poco de discusión, reuniones a veces hasta con las familias de los estudiantes de los primeros semestres, convencimiento a través de tutores. Pero digamos que en general, una vez que empezamos a agarrar el hilo de lo que era la presencialidad, no hemos parado, ¿no? Fue un poco complicado las 2 primeras semanas de octubre, y ya después en noviembre empezamos a tener casi la mitad del estudiantado regresó, y en diciembre, que eran los exámenes finales, prácticamente teníamos, te puedo decir que el 90% ahí, y ahora en febrero pues tuvimos que volvernos a meter a casa por la cuestión de la violencia, y más bien era, oigan, pero es que si ya estamos en clase, ¿por qué nos regresan, no? Y pues era un poquito como
como la preocupación también, hubo también cosas totalmente diferentes, de padres de familia que nos decían cierren y regresen totalmente a la virtualidad. O sea, no podemos mandar a nuestros hijos en medio de las balaceras. Y tenían toda la razón. Sin embargo, pues lo que nos ha llevado es a ser resilientes y empezar a aprender de cómo hacer con lo que ya sabemos que nos tenemos que cuidar, y aún con la violencia también saber cómo debemos aprender a vivir y sobrevivir de ella. Muchas gracias a todas y todos, y a la doctora Valladares. Me parece que le vamos a entregar un reconocimiento. Vamos a hacer entrega de este reconocimiento por la participación de la doctora Reina, agradecerle mucho este momento, este espacio que compartió con nosotros, sobre todo por estas dudas o sentirnos que no éramos los únicos que estábamos pasando por esta situación. Esta crisis en la que todos entramos, de cómo dar estas clases, cómo transmitir lo que transmitimos en las aulas, cómo nos apoyamos de las herramientas existentes. Le agradecemos mucho este recorrido y que nos haya compartido cómo lo solucionaron, qué estrategias implementaron en su universidad. Esto nos ayuda a saber que estas herramientas no llegaron únicamente para salir de ese problema, llegaron para quedarse, llegaron para enriquecer y para ayudarnos con nuestro quehacer docente, tanto de este lado nosotros como profesores y ustedes como alumnos del otro lado. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Vamos a hacer la entrega. Aplausos.